Tengan todos ustedes, pueden tomar sus lugares. Estamos aquí con gran regocijo en la casa del Señor en esta mañana, porque estamos haciendo una celebración de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este es un recordatorio muy importante para el creyente en Cristo, mis amados hermanos. Muy importante, porque es la médula de nuestra fe. Un poquito más, más de volumen, por favor. Es la médula. Miren que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice la palabra de Dios. Pero Cristo resucitó y primicia de los que son muertos fue hecho. ¿Por qué? Porque Él resucitó. De los muertos, Cristo es la primicia de los que han resucitado. Y fíjense que hay esperanza para ti y para mí, porque como Él resucitó, como cantamos el canto pasado, porque Él vive, yo voy a vivir mañana. El día de mañana yo voy a poder tener la certeza de que también como Él resucitó y vive, también si yo muero, si tú mueres el día de mañana, vamos a vivir y vamos a resucitar como Él lo hizo, porque es promesa de nuestro Señor. Y miren, en esta mañana siempre es tan importante para las mujeres. Recordamos con mucho cariño este día, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, porque precisamente siendo muy de mañana, lo dice la Escritura, fueron las mujeres al sepulcro, estando aún a oscuras, fueron las mujeres para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Mujeres como tú y como yo, mujeres con dudas, mujeres con vacilaciones, mujeres con problemas, mujeres con situaciones difíciles en su vida. Pero a ellas no les importó las circunstancias que estaban alrededor. Ellas avanzaron, caminaron, se levantaron en fe ese día, sabiendo que su amado Salvador había muerto el viernes. Se levantaron teniendo la fe de que lo iban a encontrar ahí. Pero fíjense, no porque no hayan creído a su palabra, ellas iban con el pensamiento de ungirle, no porque no hayan creído en su palabra, porque para qué llevaban las especies, y Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Pero había algo tan importante que ellas tenían en su corazón, que sabían que sí, Jesús iba a resucitar, pero ellas iban en esa negación. Yo creo que a veces tenemos de las cosas que nos suceden. Ellas iban en una negación de pensar que Jesucristo estaba muerto y no recordaban, muy probablemente, lo que Él les había dicho. Y bueno, en ese punto vamos a estar el día de hoy, en esta mañana, recordando esa acción de estas valerosas mujeres que fueron con esta decisión férrea de ir a ungir el cuerpo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Jesús, gracias, amante Padre, porque sin duda tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Mi Padre amado, aquí estamos delante del trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro, Señor, pidiéndote que abras los ojos del entendimiento de nuestra vista espiritual, Señor, los ojos del entendimiento de nuestro corazón, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Hay palabras, Señor, para nosotros este día, tan memorables, Señor, en la vida de nosotros como creyentes, Señor. Hay regocijo, Señor, indudablemente, porque tú, Señor, hiciste viva esta promesa de resurrección, Señor, ese día. Aunque digan y informen, Señor,
que hallaron huesos tuyos, sabemos que no es cierto. Luego desmienten, Padre, porque tú vives y estás en el cielo. Tu cuerpo incorruptible, Señor, ya está en el cielo. Gracias, Jesús, por esta victoria. Gracias, Jesús, porque es a través de esta victoria que nosotros podemos tener también victoria. Señor, en esta mañana, este mensaje que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Fíjense cómo, mis amados hermanos, Jesús en el ministerio que él tuvo durante la tierra, hizo muchas cosas trascendentales en la vida de las personas que estaban a su alrededor. Pero vino a hacer una marcación definitiva, y por eso es tan importante, mujeres, que ustedes sepan lo que tú y yo somos, no haciendo a un lado al varón, porque el varón siempre lo vamos a considerar la cabeza, porque así está estipulado por orden de nuestro Dios, es la cabeza del hogar. Pero en aquellos tiempos que estaba viviendo el Señor Jesús, yo quiero recordarles que las mujeres de aquella época y a través de los años y antes de Jesucristo atravesaron situaciones muy difíciles de desvalorización. Y todavía en la fecha, mis amados hermanos, todavía en la fecha. Entonces Jesús viene a marcar una pauta muy importante en la vida de las personas, sobre todo de las mujeres que estaban viviendo en esa época, ¿sí? Y fíjense que asombró a los propios discípulos esta actitud que Jesús tomó, esta nueva actitud que Jesús tomó. Ahí nos lo dice Juan 4:27, dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es muy posible que esa situación que vieron los discípulos, que Jesús estaba hablando con una mujer, cosa que no era costumbre en aquellos tiempos, que los hombres hablaran con las mujeres, ¿sí? Por respeto, los discípulos no le increparon para decirle: oye Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas con las mujeres? ¿Qué asuntos tratas? ¿De qué hablas con ellas? Porque en aquellos tiempos una mujer no podía hablar. En aquellos tiempos una mujer no podía opinar. En aquellos tiempos una mujer le pertenecía al padre primero y luego le pertenecía al esposo. Cuando algo te pertenece, ¿de qué estás hablando? Este saco es mío y esto es un objeto. Esto también es mío y es un objeto. Así, de esa magnitud era la situación de la mujer al pertenecer a una persona como un simple objeto, ¿sí? Pero la actitud que Jesús asumió ante las mujeres fue una actitud totalmente nueva para los tiempos en que estaban viviendo. Asombrosa. Y fíjense que, por ejemplo, en el grupo de los rabinos, de los conocedores de la ley, no había mujeres, claro que no. Jesús no habló directamente acerca de del posicionamiento que le estaba dando a la mujer. No está algo escrito, y esto, la mujer, esto es esto y es esto. Pero ¿saben una cosa? Él lo hizo con sus hechos. Él con sus hechos formuló la nueva visión que quería proyectarle al mundo acerca de la mujer. Con sus hechos, Él lo hizo, ¿sí? Porque
Era muy difícil en aquellos tiempos. Imagínense si ustedes, si Jesús se hubiera puesto a escribir o a decir detenidamente o detalladamente algo acerca de las mujeres, ¿quién se le iban a venir encima? Si ya con su sola presencia y con que él dijera que él era el Hijo de Dios, venían sobre él los fariseos, los saduceos y todos los que estaban en contra de él. Los rabinos. Era muy difícil que en esos momentos él pusiera a hacer defensa de la nueva visión que él traía al mundo para presentar a la mujer. Y por esa razón no insiste para no provocar en cuanto a este asunto acerca de las mujeres. Pero las mujeres, hermanos, varones, las mujeres siempre han mostrado en la mayoría de los casos, y en la antigüedad siempre ha habido sus excepciones, pero han mostrado sumisión, han mostrado obediencia, han mostrado, vamos a llamarle no tanto ahorita en la actualidad a lo mejor el sentido de sumisión, pero sí vamos a llamarle, la mujer es manejable a enseñar. Una mujer, tú dile, mira, vamos a hacer esto, y una mujer atiende, escucha y luego hace, ¿verdad? O una mujer también aprende, oye, ve y hace. A mí así me enseñó mi madre. Ella nunca me dijo, mira, mijita, tú le vas a poner a la comida esto y aquello y acá y allá, pero yo la veía como hacía ella las cosas. Y así yo también lo hice. Yo le decía a mi hijo, fíjense, nuestros padres nunca nos dijeron, tú te tienes que portar así, esta es la moral que tenemos que seguir. No. Yo la sentía, yo la sentí impregnada en mí. Los conceptos y valores morales se impregnaron en mí a través del ejemplo de mis padres. La mujer es moldeable, la mujer es enseñable, ¿sí? Bajo sus excepciones, que a veces quieren rebelarse, pero la palabra de ese Dios es tan sabia, mis amados hermanos. Y cuando la mujer sabe el lugar que le corresponde, yo creo que ahí no hay ninguna dificultad para poderse sentir quien realmente es. Entonces, fíjense cómo las mujeres, al adoptar esta actitud manejable, Jesús les pudo enseñar fácilmente. Fácilmente Jesús les pudo enseñar. Muy probable, y era un hecho, que no podían preguntar mucho, ¿verdad? No podían preguntar mucho, pero ellas veían lo que les estaba diciendo hace un momento. Ellas escuchaban y ellas aprendían, al grado que ellas tuvieron una actitud de discípulas de Cristo. Fueron discípulas. Así es que Marcos presenta a María Magdalena, que es de quien vamos a estar hablando, quien protagoniza esta escena de la mañana, porque era la que iba liderando a las demás mujeres que iban con ella, iba liderando este grupo de mujeres. Marcos la presenta como el modelo auténtico de un discípulo. María Magdalena fue una buena discípula de Jesús. Aprendió la enseñanza de Jesús. Conoció lo que Jesús, el núcleo, la médula de lo que Jesús quería hacer para que se llevara a cabo el evangelio. Ella fue un modelo, un paradigma del discipulado de Jesucristo. Esta mujer, que si ustedes también recuerdan, María Magdalena, es la que unge a Jesús, quiebra el vaso de alabastro y lo derrama sobre Jesús ungiéndolo. Pero al quebrar este perfume
¿Qué está demostrando ella? Que ella está quebrando y derramando su propia vida. Y es así como ella tipifica que una entrega real y total a nuestro Señor. Claro que no es comprendida esta acción. Ella fue criticada, mis amados hermanos, porque era mujer. Era mujer. Y muchas veces las cosas que hacían las mujeres no eran bien vistas. Tanto dinero que se gastó, dijo Judas, ¿no? Y los otros, pudiéndose darla a los pobres, ¿verdad? Su acción no fue comprendida y antes que decir alguna cosa buena, dijeron, es la mujer que andaba perdida, es la mujer adúltera, es la mujer ramera. Dice la escritura que estando ahí en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Pero lo que nos llama la atención, mis amadas hermanas, es que eso viene en Marcos 14. Y terminando la historia de esta mujer, cuando María Magdalena unge a Jesús, miren lo que viene, la historia que viene. Fíjese, viene en Marcos 14:10, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Viene una contrariedad. Una mujer primero en el mismo capítulo, ungiendo a Jesús, simbolizando entrega de su vida, ¿sí? Pero viene un hombre entregando a la muerte a Jesús, ¿sí? Recibiendo una suma de dinero en pago a ofrecer a Jesús en sacrificio. Imagínense ustedes. Una entrega de vida por parte de una mujer, una entrega a la muerte por parte de un hombre. Por eso Marcos la cataloga como una buena discípula a María Magdalena, como una buena discípula. Muy bien. Fíjense que cuando Jesús fue crucificado, el único varón que estaba ahí fue Juan, el amado discípulo. Y dice, y muchas mujeres que seguían con él, ¿verdad? Ahí estaban también en la crucifixión. Había ahí también personas que habían recibido de alguna manera algún beneficio, probablemente habían sido sanadas, habían sido alimentadas, habían recibido palabra. Algunas personas tuvo que haber habido ahí de los que siguieron a Jesús. Pero un momento antes en la crucifixión también había personas que una semana antes, después de la entrada triunfal, que le vitorearon y le dijeron, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. A la semana lo estaban pidiendo ser crucificado, lo estaban injuriando, lo estaban difamando, lo estaban jaloneando, lo estaban golpeando, lo estaban escupiendo. Muy probablemente porque ellos lo que querían de su Mesías era que viniera como el Mesías guerrero para rescatarlos de la esclavitud a la que estaban sometidos bajo los romanos. Entonces por esa razón se sentían frustrados y querían de alguna manera vengar eso de que no nos diste lo que nosotros quisimos, entonces pues muere, ¿verdad? Pero hubo de los dos sentimientos, pero ahí estaba Juan, el discípulo amado. Ahí estaba Juan y ahí estaba el grupo de mujeres siguiéndole hasta el final. María siempre acompañó a Jesús, María Magdalena acompañó a Jesús. Siempre estuvo y fue parte de la última misión. ¿Cuál fue la última misión de Jesús? Ir al Calvario, a morir en la cruz. María Magdalena fue parte de esta
de esta misión de Jesús. Y siempre en cada una de todas las actividades que nos menciona, nosotros podemos ver que María Magdalena encabeza la lista de estas mujeres que estaban haciendo el bien, ¿sí? Entonces aquí los evangelios nos hacen ver, nos hacen denotar que las mujeres, mis amados hermanos, forman parte de la comunidad del reino convocado por Jesús en esta tierra. Jesús no hizo menos a las mujeres. Jesús las atrajo hacia él, ¿sí? Y fíjense que Jesús les dio beneficios a las mujeres a través de todos los milagros que él hizo para las mujeres, pero no como una forma accidental de decir, aquí estaba la mujer y bueno, entonces fue sanada. Aquí estaba la otra mujer que quería que fuera sanada su hija. No, sino como el privilegio de que fueran las mujeres las que recibieran estos milagros preciosos, porque él quería bendecir a esas mujeres. Quería bendecirlas, ¿sí? Y yo al estar hablando de todo esto, mis amados hermanos, no estoy tratando de dar a entender acerca de un feminismo, ¿verdad?, que queremos hacer ver, de que somos muy feministas y por lo tanto pues hablamos a favor de la mujer. No, porque el feminismo ahorita en la actualidad sabemos que lleva rumbos equivocados, sabemos que trae en su corazón enojo, traen ira, traen venganza también, a lo mejor amargura. ¿Por qué? Porque no se les da el lugar que estas personas, que estas mujeres creen les pertenece. Un lugar que si tú verdaderamente sabes tu identidad, sabes cuál es tu lugar, porque ya Jesús te lo ha dado, porque ya Dios te lo ha dado. Y no necesitas ir a buscar en un grupo de mujeres a través de la violencia lo que tú eres, una mujer real, genuina, que Dios formó y que Dios hizo con mucho cuidado, porque lo hizo con sus propias manos. Esto es un privilegio muy grande. Al hacerte tu creador con sus propias manos, Él sabe exactamente cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Y es por eso que cuando tú acudes, mujer, a Él, de rodillas, encuentras respuesta. Encuentras respuesta. Y tú también, varón, tú también, porque fuimos hechos por Él. Entonces, no es estas actitudes revanchistas y vengativas lo que nosotros estamos hablando de una verdadera y reconociendo una verdadera identidad de la mujer, la cual Jesús se la dio sin que ella la pidiera, por el amor que Él nos tiene, ¿verdad? Es tremenda la forma en cómo se aprecia, ¿verdad?, esta situación de la mujer en estos 4 evangelios. Fíjense, se anuncia el evangelio a través de la mujer. Jesús quiere que la mujer también sea una anunciadora. Miren cómo la buena nueva que se anunciaba en aquellos tiempos cuando Jesús iba, era para ¿quiénes? ¿Para quiénes era esa buena nueva? Era para los pobres, para los necesitados, para los marginados, para los despreciados, para los desprotegidos, para los desvalorizados, para los no reconocidos. ¿Y quién entraba dentro de ese grupo? La mujer. Ahí estaba la mujer, sin ningún valor ante la sociedad. Ahí estaba, ¿verdad? Entonces, todas estas personas a las cuales era dirigido el mensaje de Dios, de Jesús, eran las personas privilegiadas que Jesús quería tener dentro de la comunidad como hijos de Dios.
al pobre, al menesteroso, al necesitado, al marginado, al excluido. ¿Sí? Son a ellos a quien vino primeramente a traerles el evangelio. Al pobre de espíritu, al que reconociéndose a lo mejor tenía muchas posesiones. No estamos excluyendo al rico, pero era pobre en espíritu porque sabía humillarse y sabía ser humilde delante de su Creador y su Hacedor. A esos vino Jesús. Y entonces tenemos que quedar bien fundamentado que las mujeres forman parte de la comunidad del reino de Dios con pleno derecho, porque Jesús así lo hizo ver. Siempre las mujeres aparecieron de una manera muy definitiva en la vida de Jesús, muy trascendental. Se aparecían ellas ahí para hacer algo que iba a apoyar y ayudar a Jesús al ministerio que él estaba queriendo hacer. Fíjense cómo las mujeres, o María Magdalena en este caso, estuvieron siempre ahí cerca de Jesús. ¿Cuándo? Cuando su muerte, en primer término. Cuando su muerte. Nos lo dice Marcos 15. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José Salomé. En la muerte, ahí estaba mirando de lejos. En la sepultura, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Y en la resurrección, 3 aspectos fundamentales en donde la mujer ahí se hacía presente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Los 3 momentos están subrayando el oficio de ¿qué? De testigo. Estaban viendo, vieron de lejos la crucifixión, el momento de la muerte. Vieron un poquito más de cerca dónde lo habían puesto y luego fueron para ungirle el día de la resurrección. Ellas fueron testigos del hecho importante, más trascendental en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y María Magdalena fue testigo de estos momentos. A veces tú, ¿cuál de estos 3 puntos será en el que tú estás? ¿Será de las que te quedas mirando de lejos? ¿Será de las que te acercas un poquito más? ¿Será de las que vas y quieres tocar su cuerpo para ungirle? ¿Cuál es hasta dónde tú te das al Señor? ¿Hasta dónde es tu entrega? Nada más de lejecitos, por allá viendo que allá está. Ah, sí, allá está. O me acerco un poquito más para ver la sepultura. O voy y quiero y pretendo tocar su cuerpo. ¿Cuál es tu punto, mi amada? ¿Cuál es tu punto, mi amado? Porque tú también. Todos estamos en este punto. ¿Hasta dónde es tu entrega? Recordemos que María Magdalena es el prototipo, es el paradigma de discípulo de Cristo. Fue obediente y fue una buena alumna. Entonces, ojalá que cada una de nosotros querramos acercarnos más y más y más, porque María Magdalena encontró lo que ella quería. María Magdalena encontró al Jesús resucitado. Para que tú también veas al Jesús resucitado de cerca, de cerca, de cerca. Amén. María Magdalena, entonces, volvemos a reconocer que es presentada como una auténtica discípula, compartiendo su camino, aprendiendo lo que significaba ser un seguidor de ella. En María Magdalena había ¿qué? 2 cosas, fíjense, 2 cosas: servicio y disponibilidad. ¿Tú tienes estas 2 cosas para el Señor? ¿Le entregas tu vida en servicio?
Cuando a ti te dicen, tú puedes hacer esto, tú siempre, nunca te niegas. Está a tu servicio para el Señor. O de repente dices, no tengo disponibilidad, no hay disponibilidad, no hay tiempo, mucho trabajo en la casa, muchos hijos, muchos quehaceres, muchas responsabilidades, trabajo fuera. ¿Cuál es? María tenía estas dos cosas. A ella le gustaba el servicio a la obra y siempre estaba dispuesta a hacerlo. Nosotros nos tenemos que ubicar. ¿En qué punto estoy yo? Como discípulo de Cristo, tú también, al igual que Magdalena, María Magdalena, también nos nombramos nosotros discípulos de Cristo. ¿En qué punto estoy? Estoy bien comprometida al servicio del Señor. Estoy bien comprometida al grado de que siempre hay disponibilidad de mi parte para poder servirle en todo lo que Él necesite, como estaba María Magdalena. María Magdalena. Esta mujer pertenece al grupo de los discípulos que siguieron hasta el final a Jesús. Hasta el final, mis amados hermanos. Nosotros vamos en el camino. En el camino vamos. María Magdalena también caminó con Jesús en el camino. Pero ella no se quedó varada en el camino. No sé cuántos se hayan quedado varados en el camino y hayan querido retomar el camino, pero hayan tenido que correr para poder alcanzar. ¿Quieres realmente seguir hasta el final a Jesús? O a lo mejor estás pretendiendo deslindarte de responsabilidades y del servicio porque no eres una persona dispuesta a servir y a estar disponible al servicio de Dios. María Magdalena siguió a Jesús hasta el final. Y aquí nos da esta actitud tan ejemplar, María Magdalena, que la siguió hasta el final. No comenzó el trabajo de seguir a Jesús y lo dejó, sino que continuó hasta el final. Ella de diario tenía esa relación con su Dios. A veces tú crees que estás de diario y a lo mejor no estás. Buscas a Jesús de diario, lees su palabra, oras. María lo seguía en persona, gloria a Dios por ello. Pero tú lo puedes seguir de esta manera que hemos sido enseñados, leyendo, estudiando las Escrituras, orando, teniendo comunión con Él. No desaproveches oportunidades porque te puedes quedar varado en el camino. Jesús tenía un grupo que lo seguía. Jesús sin duda tuvo un grupo que lo seguía, un numeroso grupo. Pero ¿sabes qué? Que al final lo abandonaron todos. Todos. Lo abandonaron todos. Menos Juan y el grupo de mujeres que estaban con él, con María Magdalena. Casi todos lo abandonaron. Entonces, ¿de qué grupo vas a ser tú? ¿De los que siguen hasta el final o de los que abandonan? ¿Sabes por qué abandonaron a Jesús? Los discípulos. Tú ya has oído la historia de Pedro. Tú ya sabes que Pedro le negó 3 veces. Tú ya sabes que Pedro era un hombre, ¿cómo se puede decir? Aventado, ¿verdad? Como de una manera como valiente, valeroso. Así se notaba. Pero a la vez era un hombre temeroso, que luego de repente se hacía para atrás para no ser visto. Yo no sé si tú te estés relacionando algo con él. Nada más figúrate que no estaban en ese momento en el que Jesús quería más la presencia de sus discípulos, la mera buena hora de su muerte. ¿Hasta dónde llegas tú para estar con él? O nada más de lejecitos. Fíjate, pero de este grupo de los que los siguen hasta el final, ojalá que podamos ser nosotros, porque nosotros tenemos que continuar la tarea. Hay una tarea que como discípula María Magdalena aprendió. La aprendió muy bien de nuestro Señor Jesucristo, de su maestro. ¿Qué
era lo que quería Jesús? Jesús quería que sus discípulos anunciaran la buena noticia de salvación a los pobres de espíritu. La noticia de salvación. Quería que anunciaran la libertad a los cautivos de los que estaban oprimidos por el diablo. Todos los viciosos, todos los que de alguna manera estaban ahí encadenados. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Amén, amén. Devolver la luz a los ciegos era otra la tarea. A los ciegos espirituales, los que no conocen la palabra. Nosotros tenemos que ser portadores de este evangelio de tal manera que llevemos luz en medio de las tinieblas, al que no puede ver la palabra, no la entiende y no la puede ver por tal motivo. Y también Él quería que nuestra tarea fuera que pusiéramos en libertad a los oprimidos, a todos esos relegados que les decía, entre los cuales se encontraba la mujer, ¿verdad? Hay muchas mujeres oprimidas. Hoy en día sí hay muchas mujeres oprimidas, hay muchos hombres oprimidos, hay naciones oprimidas por sus gobernantes, hay situaciones muy tremendas en cuanto a opresión hablamos. Entonces, esta opresión también puede ser una opresión por el pecado. Y quiere Jesús que llevemos nosotros libertad al que está oprimido por el pecado. Dice que también otra cosa que tenemos que hacer es proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cuál es la salvación que nosotros tenemos? Es la salvación por gracia. A ti no te cuesta nada, no te cuesta nada, es un regalo, es algo que tú recibes sin merecer, que tú tienes que solamente alargar tu mano para poder recibirlo, Esa es la gracia redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, una gracia inmerecida. Bueno, esa gracia tenemos que proclamarla, proclamar el año de gracia del Señor. Este es el año de gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita, es para ti, sin costo alguno. Amén. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que, esa es la tarea de las mujeres discípulos de Jesús, esa es la tarea del discípulo genuino de Jesús, esa es la tarea del verdadero discípulo de Jesús. A lo mejor nosotros no estamos haciendo esta tarea, a lo mejor estamos creyendo que le corresponde al pastor hacer la tarea, al maestro de escuela dominical hacer la tarea, al evangelista hacer la tarea, pero yo nada más soy un miembro de iglesia que vengo y me siento para recibir. No, tú eres un creyente vivo, tú eres un discípulo que tienes que ir a hacer lo que te enseñó el maestro, y ya sabemos que nos ha enseñado el maestro. Entonces nosotros tenemos que ir a ejercer la gran comisión de ir por todo el mundo. A lo mejor tu mundo está ahí pequeñito, tu casa, tu familia, tus vecinos, la escuela de tus hijos, ¿sí? Y por todo el mundo predicar el evangelio, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Depende de cuál es tu entorno. Fíjense cómo estas mujeres que eran discípulos de Jesús aparecen en dos escenas fundamentales: el Calvario y la resurrección. Ahí aparecen estas mujeres, ¿sí? Las mujeres que van al sepulcro muy de mañana, de acuerdo a Marcos, nos dicen, vamos a ver ahí una panorámica de lo que pensaba cada uno de los evangelios. Fíjense lo que Marcos piensa, dice que las mujeres que van al sepulcro en la mañana no hacen otra cosa sino que salen huyendo del temblor y del desconcierto que les entró. Dice, ellas se fueron huyendo, dice Marcos 16:8, del sepulcro porque les había
tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Se acuerda que decimos nosotros que cada uno ve cómo le va? Cada uno ve en un vaso de agua helado por el que estás apreciando las cosas. Esta fue la apreciación de Marcos, que las mujeres tuvieron miedo, que las mujeres casi salieron huyendo del sepulcro, porque les había tomado un temblor y espanto al no ver el cuerpo de Jesús, y que no dijeron nada. Pero Mateo también habla de ese miedo, pero es un miedo que se da cuando tú tienes ese temor reverente delante de Dios, como lo tuvo Moisés, ese temor que al estar delante de la presencia de Dios, que dice, no callas y no hablas, no puedes hablar, porque la presencia de Dios te impide que tú puedas pronunciar palabra. Miren lo que dice Marcos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ahí seguía, ¿verdad? Fueron con temor, pero también fueron con mucha alegría a dar las buenas nuevas de salvación a los discípulos de Jesús. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Pero luego, fíjense, nos dice Lucas que él las presenta a las mujeres como un prototipo de valor y de coraje. Fíjate, valor y coraje. Que eran valientes estas mujeres. ¿Por qué? Los que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero que cuando fueron a decirles esta noticia a los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Es un desatino lo que estas mujeres hablan. O sea, prácticamente están locas lo que estas mujeres hablan, ¿sí? A veces tú, por temor, porque por el miedo al que dirán, por las circunstancias que te están rodeando, no quieres hablar, y hay temor en tu vida. Pero recordemos que para lo que el mundo es locura, para Dios es salvación de nuestras almas. Y así es que no tengamos miedo de que se van a burlar de mí, de que van a decir de mí que soy una santurrona, que ahora ya me volví de la religión, que ahora ya esto y aquello. No tengas miedo. Ve y predica. Y predica. ¿Por qué? Porque no son desatinos, no son locuras. Las mujeres, fíjense que fueron las primeras en llegar al sepulcro, no nadie más. Las mujeres fueron las más fieles, las más valerosas. Ese temor que sintieron, porque sí sintieron temor, mis amadas hermanas, pero no fue un temor de pusilanimidad, de debilidad, no fue un temor de esa naturaleza, sino que ya les expliqué que era un temor reverente ante los acontecimientos que estaban aconteciendo. Imagínense, un Jesús resucitado. No era el temor de miedo y me escondo, era un temor de, aquí está el Mesías, el esperado, ¿sí? Una actitud reverente ante el Dios invisible. Las mujeres tuvieron esta iniciativa de ir. Nadie les dijo vayan. Ellas solas, de por sí solas, siendo lideradas por María Magdalena, dijeron vamos. Ellas no pensaron, ¿quién me va a mover la piedra? ¿Me van a dejar entrar los soldados? ¿Nos irán a dejar entrar los soldados? Ellos no pensaron eso. Y saben, cuando tú piensas, mi amado hermana, mi amado hermano, cuando tú piensas las cosas, la incredulidad te va a paralizar. Te va a paralizar. Cuando tú quieras obrar en fe, piensa y actúa. Hago esto y hazlo. Porque así como
como dijo a alguien de las 7 palabras, disculpa, y no me recuerdo quién, ¿verdad? Pedro lo pensó y ¿qué le pasó? Se hundió. Eso no lo dice la palabra de Dios. Al Pedro saberse que estaba sin ninguna base, ¿verdad? Iba caminando, se hunde, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, para poder nosotros actuar en fe, necesitamos hacerlo eso, precisamente, actuar. Y no pensar en lo que pueda pasar, en lo que sucederá. Imagínense qué tal si ellos hubieran pensado, los mismos soldados nos van a apresar porque éramos seguidoras de Jesús. Por eso estaban asustados los discípulos, por eso estaban escondidos los discípulos, porque había una persecución contra los seguidores de Jesús. Si las mujeres se hubieran puesto a pensar eso, ellas no hubieran tenido esta iniciativa de ir muy de mañana al sepulcro de Jesús para ungirle, ¿sí? Pero ellas en fe actuaron, ellas siguieron el ejemplo de Jesús. Y miren que hay 4 mujeres, mis amadas hermanas, que de diferente manera el Señor Jesucristo obró en ellas para bendición de sus vidas y para que la propagación del evangelio se diera en toda la esplendidez. A los gentiles, a los necesitados, al que estaba en cautivo, al que estaba en problemas, al que estaba en enfermedad. Tenemos, fíjense, 4 mujeres nada más les quiero mencionar. La hemorroisa. ¿Se acuerdan la hemorroisa? La del flujo de sangre, ¿sí? La del flujo de sangre. Esta mujer, la cual tuvo este milagro precioso de nuestro Señor Jesucristo con el flujo de sangre. Imagínense ustedes en ese tiempo en donde no se podía hablar con los hombres, mucho menos tocarlos. Ella se atreve a tocar el borde del manto de Jesús. Son mujeres valientes, mis amadas. Son mujeres que no les importan las circunstancias. Ellas actúan en fe. No les importan las consecuencias. Muy de seguro, temblando ella de miedo, contesta cuando Jesús increpa: ¿quién me tocó? Porque virtud ha salido de mí. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién me tocó? ¿Y qué contesta ella? Como que quiero, no quiero, contesto, no contesto. Pero como ya tenía su sanidad, ya tenía lo que ella quería, valientemente, yo fui. Mi amada hermana, no temas tocar el borde del manto de Jesús para obtener lo que tú quieres. No temas, hermano amado, tocar el borde de Jesús, porque la gracia y salvación, redención y milagros y todo lo que Jesús ofrece es para todos. Es para todos. No es exclusivo de los hombres, no es exclusivo de las mujeres. La viuda pobre es otra mujer hermosa. La viuda pobre, esta mujer que Jesús estaba ahí sentado en donde depositaban las ofrendas, iba y veía que los ricos depositaban y depositaban y depositaban y depositaban de lo que les sobraba. Por eso, mis amados hermanos, el que crea ser más grande que otros, para el Señor es el más pequeño. El rico muchas veces se cree acá porque él es el que da mucho. Para el Señor no, porque Él ve y mide y mira los corazones y ve realmente qué hay dentro de ellos para lo que tú estás dando y ofreciéndole a Él. Esta mujer dio 2 monedas, un cuadrante en este caso. ¿Sí? La viuda pobre dio un cuadrante. Era pobre, era viuda. Y Dios vio esa intención. ¿Sabes por qué? Porque era todo lo que tenía. Aquí, al igual que María Magdalena cuando rompe el vaso de alabastro, que es una forma, una tipificación de una entrega total, aquí esta viuda también es una entrega total, porque dijo: yo no tengo nada más que darte y todo lo que tengo te lo doy, aquí está.
¿Cuántas han hecho esto? ¿Cuántos han hecho esto? No en dinero, mi amado, no en dinero. A Dios es el dueño de todo. Tu dinero es de Dios, no es tuyo. ¿Cuántos han hecho esto con su vida? ¿Cuántos no le han escatimado a Dios su vida, su talento? Yo sé hacer esto, pero no, mejor acá lo hago para mi casa. El pastelito, para los míos, para acá. Y no puedes compartir en la fiesta de los niños, en una fiesta de evangelismo, porque nada más aquí. ¿Sí? ¿Cuánto has dado tú? ¿Cuánto damos? ¿Cuánto damos? Porque el que está parado aquí tiene que ser el primero en calificarse, mis amados hermanos. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto das? La viuda dio todo. La viuda pobre dio todo. De su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Por eso Dios, Jesús, le entiende esa donación de su propia vida. Tenemos también a la mujer sirofenicia, mis amados hermanos. Mujer sirofenicia. Esta mujer era de origen griego, no era judía. Por lo tanto, no estaba dentro de la bendición del pueblo de Dios. Pero esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada. Y ella dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y oyó de Jesús. Dijo, ahí voy. ¿Ustedes creen que si la mujer sirofenicia hubiera pensado en lo que iba a recibir? Para empezar, era mujer, no podía hablarle a un hombre. Muy seguro no sabía las escrituras, porque si hubiera sabido las escrituras, hubiera tenido que saber que las bendiciones son ¿para quién? Para el pueblo, para los hijos. Entonces iba a decir, pues yo qué voy a hacer ahí. Pero ella, sobrepasando cualquier circunstancia que estaba rodeando ahí en ese momento, ella dijo, yo voy, porque yo tengo una necesidad, yo tengo una situación difícil. Hay situación difícil en tu vida. Hay algo que nadie te puede resolver más que Jesús. Tienes que estar aquí en el altar. Tienes que estar de rodillas. Porque cuando una madre está de rodillas, los hijos están de pie. La mujer sirofenicia fue y rompiendo todo paradigma de la época en que estaba viviendo, no le importó y reta a Jesús, discute con él. Jesús dice, ¿qué es lo que tú quieres? Yo tengo que darle a mis hijos, a los que son míos, le dice Jesús. La bendición es para los de casa. Pero esta mujer lo reta y le dice, pero si aún los perrillos, ¿cuáles son los perrillos? Ni siquiera los perros, los perrillos, los más chiquillos, los roñosos. Esos que nadie los quiere y les quieren dar una patada. Esos perrillos comen de la mesa que cae del amo. Qué valiente mujer. Por eso Jesús se maravillaba, mis amados. Tienes que tener una fe que traspase todos los límites para poder obtener tu milagro. Tienes que tener esa fe que no te interese. Por eso tienes que ser una mujer valiente y decidida. No puedes amedrentarte, mi amada hermana. Tú tienes un Dios poderoso. ¿Quién ha mantenido de pie a esta mujer que está al frente? El que está en el cielo, el que está en mi corazón, el que me ha sostenido con su mano derecha y me ha dicho, no temas, yo te ayudo. Él me ha sostenido porque he tenido fe. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Pruebas tras pruebas.
pruebas tras pruebas. ¿Qué quiere formar en nosotros? Me encantó, hermano Toño, ese canto me llevó a una realidad, me llevó a mi realidad. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu confianza en la tempestad. Tú le has dicho al Señor, a ver, moldéame a tu parecer. Es tremendo, hermanos, cuando tú le dices al Señor, moldéame, porque hay que quebrar, hay que amasar. Duele el proceso, duele. Pero Dios te conoce. Y sí. ¿Sabes qué es lo primero que Él me dijo a mí? Cuando yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero servirte. Sí, me dijo, pues no me gustas. No me gustas. No te entregas. No te entregas como yo necesito que te entregues. Por eso entonces te voy a transformar. Y te voy a hacer un vaso nuevo. Pero te voy a hacer pasar por el fuego. Y lo hizo. 24 años. 24 años. Que el Señor nunca me ha dejado. Que el Señor ha manifestado su poder en mi vida. Que el Señor me ha sostenido con su mano derecha. Y estoy victoriosa. Y estoy contenta. Porque Él se gloria en mi vida. Honra y gloria a Dios. Honra y gloria a Dios. Tienes que ser una mujer valiente, amada hermana. Tienes que ser una mujer valiente, decidida, dispuesta al sacrificio, dispuesta a entregar todo por Él. Como el ejemplo de estas mujeres. El ejemplo de estas mujeres es trascendental. Pero sabes, mi amada, mi amado hermano, yo no quiero verme como feminista, pero tengo que darle lugar a la mujer que Jesús le dio en esta mañana, porque ellas son las protagonistas en el sentido de la fe, de ir y buscar a Jesús. La cuarta mujer que les quiero mencionar es María Magdalena nuevamente. Porque María Magdalena estaba ahí en el momento preciso y crucial. Fue la primera persona. Por eso yo te digo, mujer, que tú andas ahí pensando, es que yo tengo derechos, es que yo quiero que me respeten, yo quiero. Jesús ya te dio todo lo que necesitas. Te dio una identidad de reino de Dios. Pero necesitas entenderlo para que no andes buscando otras cosas que no te van a llevar más que a amargura y a perdición de tu propia alma. María Magdalena fue la seguidora de Jesús
ella, mis amados hermanos, estuvo en ese grupo de mujeres cuando Jesús resucitado le pide que anuncie el evangelio a sus discípulos. ¿Cuál es el evangelio? Pues es el Jesús resucitado. ¿Cuál es el evangelio? Es el Jesús crucificado y resucitado. Ya no está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Y se lo pide a María Magdalena, una mujer que era marginada por la sociedad. Una mujer que no debería de tener voz ni voto. A ella se lo pide Jesús. Por eso yo estaba ahí como en contraposición con algunas pastores y personas que dicen, la mujer calle. Eso no fue lo que mandó Jesús. A mí la palabra de Dios me enseña que Jesús me pide que yo tengo que anunciar, pero también me pide una responsabilidad. Mi hermana, amiga, esto es bien hermoso estar aquí, pero hay una responsabilidad. Para las discípulas de Jesús hay una responsabilidad. Para los discípulos de Jesús varones hay una responsabilidad. ¿Por qué decimos que María Magdalena era el prototipo modelo, era el modelo a seguir como discípula? Porque ella vivía una vida de entrega total a Dios. ¿Y sabes lo que eso significa? Que tus gustos, que lo que tú quieres, que lo que a ti te agrada, ya no está en primer plano. Que tú dejas de ser tú para dar lugar a lo que Dios quiere de ti en tu vida. Sí, amado, porque tú crees que porque entonces Jesús dijo que el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Crees que porque era, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas porque eres mi hija, te voy a dar prosperidad, te voy a dar dinero y tú dame, Jesús, yo soy tu hija? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es la primera parte. Niéguese a sí mismo tus deseos, tus placeres, lo que a ti te gusta. Nunca voy a entender a una persona que diga pequé porque no pude. No, podemos detenernos. Si tú amas, si tú quieres, si tú realmente quieres servir a Dios, hay ese momento en tu conciencia que está el reconocimiento de decir, sí está bien hacerlo, no está bien no hacerlo. Eso me condena a mí también, hermanos, y estoy templando cuando lo digo. Perdón, Señor, cuando yo he actuado a la ligera y no he hecho lo que corresponde. Pero tú tienes que también verte en esto. ¿Estás realmente siendo un verdadero discípulo de Jesús? Porque María Magdalena fue el paradigma del discípulo de Cristo. Pero ella entregó su vida. Nosotros tenemos que entregarle la vida a Jesús, a Dios, a nuestro Dios. ¿Sí? Tenemos que entregársela. Me encanta lo que pasó ahí en ese lugar. Cuando van y buscan y no encuentran, y luego los ángeles le hablan, ¿dónde está Jesús? Pues no está aquí, ¿verdad? No está aquí, ha resucitado. Se voltea María, donde le han puesto, y le dice, María, el Jesús, el amado, llamándote por tu nombre, porque Él te conoce, mujer, por tu nombre. Tú no eres un numerito para Él. Sabe Él tu nombre, María. Y entonces al oír esa voz, entonces María, maestro, cumpliste la promesa. Y porque tú cumpliste esa promesa, es que yo también voy a poder vivir
yo también voy a poder vivir. Qué hermoso, mis amados. Qué hermoso poder entender esta preciosa resurrección de Jesucristo para el bien tuyo y para el bien mío. Pero ahí en ese momento, es el momento crucial. Les decía yo que yo me ponía así como de que, bueno, ¿será que realmente yo tenga que estar al frente hablando de la palabra? ¿Será que, como dicen estos pastores, estos hermanos, la mujer calle y no hable dentro de la iglesia? Y entonces yo fui a esta palabra y el Señor me mostró esta palabra, porque Él ya años atrás, mis amados hermanos, cuando yo le dije al Señor, Señor, usa mi vida, el Señor me dio Isaías y me dijo, párate sobre un monte, anunciadora de Sión. Y dije, Señor, y si yo no debo pararme en ese monte, es que María, ve, anuncia. ¿Qué es anunciar? Es predicar, es proclamar. Anuncia, ve, dile a los discípulos de este evangelio, de salvación, de redención. Ve y diles, ponte de pie, mi amado hermano. Hermano, ponga la música porque estamos en esta fiesta. No podemos irnos de esta fiesta sin decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que aquí estamos, que aquí estás. No podemos irnos, mis amados hermanos, no podemos irnos sin decirle al Señor Jesús lo que es para nosotros, lo que le amamos, mis amados hermanos. Tú amas a Jesús. ¿Cuánto amas a tu Dios? ¿Cuánto amas a tu Salvador? ¿Cuánto amas a tu Redentor? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Sí. Si pudiera tocar el borde, nada más eso, ¿verdad, mi amada? ¿Verdad, mi amada? Si tan solo, hermano, ¿cuál es el milagro que tú tienes? Mira que la mujer sirofenicia, mira que la viuda, mira que la mujer con el flujo de sangre recibió su milagro porque se atrevió. Mujer, atrévete. Hombre, atrévete. ¿Sabes que el reino, el nuevo aviso, la nueva forma que Jesús hizo es precisamente, el reino es para todos? No hay libre, no hay esclavo, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. El evangelio es para todos, el reino es para todos. Hoy Jesús te llama. ¿Quieres realmente ser una verdadera discípula? ¿Quieres realmente ser un verdadero discípulo? Cierra tus ojos y escucha este pedacito de esta parte y imagínate que estás delante de tu Señor. Si tan solo. Aleluya. Sí, yo sé, así es. Aleluya. Jesús, mi amado. Jesús. Yo te invito, mi amada, mi amado, ven al frente para que le hagas entrega en esta mañana de resurrección, en esta mañana de remembranza de esa resurrección preciosa. Le digas al Señor: Jesús, tú moriste, tú resucitaste y ahora yo vengo delante de ti a entregarte lo que yo no te había entregado todavía. Ven, amigo, ven, hermana, ven, hermano, ven. La salvación, la redención y la dedicación de tu vida es personal y no tiene nada que ver con que sea hombre o seas mujer. No estoy invitando a salvación, hermano. Estoy invitando a
una entrega total de tu vida, porque muy seguramente tú no le has entregado parte de tu vida. Hay algo ahí que todavía no ha alcanzado que tú le entregues. Entonces yo te invito, ven aquí al frente, ven aquí al frente, ven. Ya no hay nada que tú le puedas dar al Señor, ya le diste todo, ya no hay nada. Yo sé, yo creo que sí, yo aquí estoy, delante de ti, yo aquí estoy, Señor. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de tu Salvador. Su nombre es Jesús. Aleluya. Delante de ti, gracias, Cristo. Gracias, no gracias, gracias, gracias. Necesita gracias. Para ser liberado, porque delante. Aleluya, gracias, Señor, por esta entrega, Señor, por esta necesidad que hay en tus hijos, Señor, de entregarte su vida completamente, Señor, porque a veces hay partes, Señor, que nosotros tenemos ahí que no hemos entregado, Señor. Gracias por la vida de mi hermano. Bendícele, Señor, ayúdale, Jesús, dale de tu paz. Jesús, nombre sin llévalo al lugar donde tú lo quieres tener. Bendícele, mi hermano. Bendícele. Hay necesidad, Señor, suple toda necesidad. Suple toda necesidad, Señor. Suple toda necesidad. Nombre sin igual. Nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la vida de mi hermano. Señor, gracias. Nombre sin igual. Levanta esta mujer, Señor. Tú quieres usarla, Padre. Jesús. Levanta esta mujer, Señor, con poder, Señor. Bendícela, Señor. Transfórmala, Señor. A ser esa mujer valiente y decidida, Señor. Bendícela grandemente, Señor. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberados. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gracias, Cristo. Gracias, 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 Señor. Gracias. Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús.